No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Cut my eyelids so I can't see you float out the door. Burn my tongue. ¿Sigues por ahí, no, Ramón? Aquí sigo. Antes de que pasara lo que ha pasado esta semana, tú llevas ya tiempo diciendo que quieres hablar de las redes. Sí. No sé si te ha pasado algo en particular o si... No, yo me divierto mucho. A mí no me dicen mucho, quizás porque la gente de extrema derecha no me sigue, con lo cual no me insulta. Tengo más problemas cuando hago cualquier comentario de Podemos, aunque sea ligeramente crítico, porque hay muy poca tolerancia a la crítica. Yo me acuerdo de Humberto Eco, que murió hace unos 5 años, que tenía una frase magnífica que decía que el problema de las redes sociales era que los imbéciles que antes molestaban en el bar ahora van a dominar el lenguaje en las redes sociales. Es una declaración hecha desde una cierta soberbia intelectual, pero desde una persona que tiene todos los derechos para tener esa soberbia, porque era uno de los principales intelectuales junto con Chomsky, por ejemplo, ¿no? Ya dividió, antes incluso de las redes sociales, ya dividió la sociedad entre apocalípticos e integrados, ¿te acuerdas? Sí. Separación sigue vigente. Sí, totalmente. Entonces, leí una historia en el Guardian que estaba muy bien de cómo las redes sociales facilitan la desaparición de la verdad. O sea, siempre han existido los bulos, siempre han existido las mentiras, etcétera, pero estaban en el bar. Están en el bar o en círculos muy, muy pequeños. Y ahora están dominando completamente la discusión política e intelectual. Y los periodistas y los políticos no estamos haciendo el trabajo de filtro, sobre todo los periodistas, y hemos visto con la época de Trump, que tú habéis vivido ahora al final, la desaparición de la verdad, las consecuencias que tiene, ¿no? Entonces yo no sé si este mundo hiperconectado, donde da la sensación que todos hablamos con todo cuando no sabemos ni con quién estamos hablando, está mejorando la calidad democrática o es una gran amenaza a la democracia. Está junto a ti José Manuel Robles Morales, que es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, José Manuel? Pues muy bien, muchas gracias. Es un debate amplísimo y solamente queríamos acercarnos a él. Pues sí queríamos saber tu opinión sobre si las redes sociales han dejado de ser espacios reales de reflexión. Bueno, en realidad yo diría que sí. También me parece importante que desmitifiquemos un poco esa idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Esa idea de que hubo un momento en el que el debate era todo racional y equilibrado y todo el mundo se manejaba con el interés de llegar a acuerdos. Esto nunca ha sido exactamente así. Pero sí que es verdad que las redes sociales nos llevan a problemas de comunicación política importantes. Por ejemplo, a nosotros los expertos nos interesa mucho un tema que tiene la etiqueta de incivility, que no sé si se puede traducir exactamente como falta de civismo, pero que básicamente consiste en que en las redes sociales se produce mucha expresión denigrante, negativa, y claro, si nos quedamos en lo epidérmico podemos pensar que estas formas de expresión tienen como objeto fundamentalmente el insulto, pero es mucho más, porque cuando desde algunos sectores, desde algunos partidos, desde algunos colectivos se insulta o se denigra a otros, esto es una estrategia de comunicación que tiene como objetivo excluir al adversario del debate público. Cuando insultamos, cuando llamamos feminazis a determinadas personas, no es simplemente el insulto de feminazi, es también una estrategia de comunicación que trata de sacar a ese otro del debate, de denigrarlo de tal manera que ya no forme parte del debate. Entonces estas cosas del insulto, las malas palabras, ser soez, ¿no? No es solo mala educación. Es una estrategia muy peligrosa porque consiste en sacar al que es distinto o diferente de ti del debate. Claro, lo que pasa es que ese debate es tan crispado que quizás esa crispación es atractiva para los medios de comunicación y acabamos posiblemente pensando que en España se habla así y se discute así. Correcto. En realidad todo esto es un cúmulo de cosas, ¿verdad? Porque no podemos tratar de simplificar la realidad, que ya de por sí es bien compleja. Pero sí es verdad que terminamos los míos y los tuyos, los buenos y los malos, lo correcto y lo incorrecto, lo de allí y lo de acá. En ciencias sociales se ha acuñado un término también que es muy curioso, que es el de emotivismo moral, ¿no?
Durante un tiempo pensábamos que el debate, que nuestras posiciones morales, por ejemplo, estar a favor del aborto, estar en contra de estos altercados públicos que han estado pasando estos días en Barcelona y en Madrid, estas posiciones eran formadas por juicios racionales, ¿no? por nuestro pensamiento, nuestra reflexión. Pero últimamente ha vuelto a tomar vigor una forma de pensar sobre el debate público basada en las emociones, esto del emotivismo moral. Hoy en día le llamamos la estrategia del bu y del hurra, ¿no? Y al final en las redes sociales todos son bus cuando uno está en contra de algo o hurra cuando está a favor de algo. Y en realidad no, porque muchos piensan que el debate no es en base a razones, sino en base a lo que sentimos, ¿no? Nuestras posiciones morales son en base solo a lo que una persona siente. Y claro, en ese contexto es muy difícil armar un debate público cuando todos son bus y hurras, ¿no? Pues es que no hay escucha entre esas dos partes. Nadie que va a las redes sociales va a escuchar o a leer lo que dice el otro para intentar modificar o mejorar su punto de vista, sino va a exponer su propio vista. Hay una especie de exhibición de tu propio yo sin tener en cuenta a los demás. Y, por ejemplo, yo siempre repito, y lo repito ahora, que hay unos periodistas que más me interesan es Azarlejos, que no está precisamente en mis mismas posiciones ideológicas, pero es una persona que me enseña, como otros muchos, que me enseñan a modificar mis planteamientos o a ver elementos que no me había dado cuenta. Si solo lees o escuchas los que piensan como tú, pues al final no mejora tu pensamiento, al revés, empeora, ¿no? Claro. Bueno, aquí hay dos cosas que has dicho que son súper interesantes. En primer lugar, las redes sociales digitales tienen un elemento que no tiene las relaciones sociales, las redes sociales personales, ¿no? Cuando decías eso antes de Eco, de que lo de los bares y la interacción, yo me acordaba de una cosa que me parece muy interesante, y es que cuando tú vas a un bar o cualquier sitio público, tú tienes que enfrentar con personas, tienes que hablar, interactuar con personas que a lo mejor piensan distinto de lo que piensas tú, y esto es fruto del azar, ¿no? Yo voy al bar de al lado de mi casa y a lo mejor hay un señor que es votante del partido del que yo no soy simpatizante. ¿Qué pasa con las redes sociales? Que yo decido en qué foros me meto, bajo qué noticias de periódicos mando mensajes, con quién interactúo en las redes sociales. Esa capacidad de filtrar te da la posibilidad de hablar solo con los que piensan como tú. Y esto genera una mayor posibilidad de polarizar, ¿no? Y claro, la otra cuestión es que cuando hablamos no sobre los valores, sino sobre la realidad que queremos domesticar para que case con lo que pensamos nosotros. Ese dato que uno dice, no, si es que hay la violencia de género, también hay mujeres que atacan a hombres, dando unos porcentajes, o ese afán por dar la vuelta al dato con el objetivo de que case con tus intereses, ¿no? Sí, cuando además los datos son insignificantes en este caso, ¿no? Los datos son los datos. No llegan ni a 1%, ¿no? Correcto. Pero conviertes ese 1%. Después, hay una frase de Kant que siempre me ha gustado mucho, y es que el sabio tiene la capacidad de modificar su punto de vista, el imbécil nunca. Correcto. Y en las redes sociales hay muy pocos sabios, o si los hay son difíciles de seguir. También hay que hacer una selección a quien sigues. Y bueno, están los bloqueos y demás, y yo sí encuentro, a mí me gusta Twitter, por ejemplo, yo encuentro cosas y me informo en Twitter, pero también sé a quién sigo y de quién me informo. No es lo mismo New York Times que una persona que habla en cualquier sitio, ¿no? Aunque hay gente que habla por ahí, que dice cosas interesantes, pero tienes que saber quiénes son. El problema es que no sabemos quiénes son, y lo que decías tú del bar, claro, yo puedo encontrarme una persona que no vota lo mismo que voto yo, si me sonríe, ya el diálogo va a ser completamente distinto. Definitivamente. Claro, lo que pasa es que lo que dice Ramón, hombre, sigue a Zarzalejos porque son los dos igual de monárquicos. Pero no soy nada monárquico. Hombre, era un sarcasmo, Ramón. Pero yo creo que esto que cuentas nos hace claramente más intolerantes, porque si solamente seguimos a quienes piensan como nosotros, no vamos a consentir a alguien que no piense como nosotros, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando en la radio entrevistamos a alguien del bando contrario, nos ponen verdes. Claro, definitivamente. Pero en el fondo hemos llegado a esta situación por un poco una mezcla de muchas cosas, ¿no? Yo tenía un doctorando que leyó tesis hace relativamente poco tiempo que hablaba de la demanda populista, ¿no? Y me parecía una idea muy interesante porque en el fondo se ha creado como un contexto social, político y mediático en el que yo soy un devoto de lo que tú dices o soy un
enemigo de lo que tú dices. Y no hay una posibilidad de grises, ¿no? Cuando además se acaba de decir una persona sabia, un hombre o una mujer sabia, es aquel que es capaz de entender lo que dice el otro. Pero no estamos en tiempos de entender mucho, estamos más bien en tiempos de insultar mucho. Y las redes sociales... el problema de las redes sociales es que se nos vendió al principio de todo, al principio del milenio, que venían a democratizar nuestras sociedades. Y es una responsabilidad demasiado grande para las redes sociales. Claro, no, perdona que te interrumpas, que claro, si las redes sociales se consideran a sí mismas medios de información, porque democratizan como fuentes su labor, tendrían que estar sometidas a regulaciones éticas que nosotros tenemos como periodistas, ¿no? Correcto. Además es que democratizar es una palabra muy grande y se aplica a cosas muy importantes, pero cuando hablamos de democratizar el conocimiento o la información, debemos ser muy cuidadosos, porque para mí, ¿qué es democratizar el conocimiento? Pues que haya muchas becas para que muchas personas puedan ir a la universidad si lo desean. Eso es democratizar el conocimiento. Pero que cualquier persona pueda posicionarse como una fuente de autoridad, es decir, que todos seamos iguales en el sentido de que todos tengamos la misma formación y los mismos conocimientos. Esto no es así. Yo no hablo de fútbol porque soy un aficionado, pero no soy un experto. Yo no hablo de literatura porque soy un aficionado y no soy un experto. Pero en redes sociales y en sociología sí puedo hablar sobre esto. Lo que pasa es que en las redes sociales todo el mundo habla de sociología, todo el mundo habla de fútbol, todo el mundo habla de literatura, como si todos tuviéramos las mismas capacidades formativas. Lo que pasa es que esto no tiene ninguna solución, si es que queremos llamarlo solución. Esto es así y va a ser así. No hay manera de poner puertas al campo. Sí, la verdad es que no sé si por razones personales o existenciales me pillas en un momento un poco pesimista de la vida. Y la verdad es que yo tengo la sensación de que cada vez vamos más a una sociedad del simulacro. Todo parece cosas, pero no es nada, ¿no? La política cada vez más es gente que dice cosas pero que luego no termina de cumplir, gente que busca su sitio pero no lo termina de encontrar, gente que... Estás a punto de echarte a Twitter a meterte con todo el mundo, ¿eh? No estoy a punto. El simulacro es muy interesante porque, por ejemplo, ahora en Cataluña ha ocurrido una cosa muy divertida, es que el conseller de Interior ha criticado al conseller de Interior. O sea, ha criticado la política del conseller de Interior en las manifestaciones, los disturbios que había en Barcelona. Bueno, solo le falta pedir la propia dimisión del conseller de Interior, que es el mismo, ¿no? Entonces, no sé, vivimos una especie de teatro en el que, como decías tú, y eso lo dice mucho Juliana, sobre todo cuando se habla de Cataluña, que no hay que atender a lo que se dice, porque no es exactamente así. Pero también en la política nacional, si escuchamos a Pedro Sánchez, a Vox, a Pablo Casado sobre todo, Aida es distinta, Aida todo lo que dice lo hace, pero Aida es la Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero sí, es todo un simulacro y nosotros, los periodistas, estamos perdidos en este juego de máscaras sin saber quién es el que dice la verdad y de alguna forma participamos. Y después esa realidad, claro. Sí, y lo que ha pasado con Trump y Twitter o la guerra de Facebook con Australia es que además no solo no tienen ningún control ético en las redes sociales, sino que ahora van a decidir a quién se desconecta. La Junta birmana, ahora si no tú quieres cobrar por información te desconecto. Sí. Claro, es que en el fondo, imaginaos... A ver, cuando pensamos en las redes sociales y en que en realidad en las redes sociales las personas van a interactuar y debatir políticamente y los medios van a estar ahí, los políticos también, en el fondo hay que pensar que ese espacio no tiene reglas, no tiene normas. Y a mí me da la sensación de que para que el debate público sea un debate equilibrado en el que todos y todas jueguen el rol que pueden jugar por su formación, su capacidad, su conocimiento, su profesión, deberíamos tener un entorno un poco más regulado, no regulado en un sentido impositivo, pero sí que todos tengamos claro cuáles son nuestros roles, nuestros límites y nuestras posibilidades. Porque si no es un sin Dios, a mí es la impresión que me da. Sí, te veo muy pesimista. Mira, vamos a acabar de una manera. Hace unas cuantas semanas, cuando entrevistamos a Obama, él mencionaba la lectura como herramienta para construir una política mejor, ¿no? Y hace unos días hay un ministro francés, el ministro de Finanzas, que es Bruno Le Maire, que hizo un alegato de la lectura como manera de embellecer la política que me pareció maravilloso. Vamos a escucharlo un momento y cerramos con ella. Bien. Leed.
No os imagináis el placer que vais a sentir. Lo digo con mucha convicción porque tengo hijos. Uno de ellos va al instituto y lo de la lectura se ha convertido en un combate. No es para molestaros, no es para daros lecciones de moral, no es para obligaros a hacer actividades duras. La lectura es un inmenso placer que va a desarrollar vuestra imaginación, que os va a permitir abriros al mundo, radicalmente nuevos, en el que no habríais entrado si no fuera por las palabras, que os va a permitir entender quiénes sois, que va a poner palabras a aquello que sentís y que ni siquiera sabéis vosotros, y que una persona totalmente desconocida, a la cual nunca has oído y a la que probablemente nunca veáis, os susurrará al oído, en el silencio de la lectura, cosas que nunca habríais comprendido sobre vosotros si no las hubierais leído. Aprendemos más sobre el deseo de aventura leyendo a Robinson Crusoe que yéndonos de viaje. Aprendemos más sobre el deseo y los celos, a veces en la base del deseo, leyendo Albertine desaparecida o La prisionera, que por la experiencia propia. Y cuando uno mismo tenga celos porque quiere a alguien que no le quiere a él, basta con el Proust para entender ese sentimiento, para ponerle palabras. Y esas palabras os van a calmar, porque os harán comprender que formáis parte de una comunidad que siente las mismas cosas. No estáis solos. Esa es la singularidad de la lectura. Es una actividad solitaria que os abre al resto del mundo. Estáis solos, pero nunca estáis tan cerca de los demás como cuando leéis un libro. A todos los jóvenes que nos escuchan, leed, apartaros de las pantallas, salid de las pantallas. Las pantallas os devoran, la lectura os alimenta. Esa es la diferencia. Las pantallas os vacían, los libros os llenan. Esa es la diferencia. Está claro que es un combate, porque las pantallas son lo fácil, te atrapan y además están muy bien organizadas. Saben daros, como a las ratas, pequeños estímulos nerviosos cada 5 segundos. Cada 10 segundos. Y os obligan a seguir pegados a la pantalla. Pero por desgracia, eso no os permitirá desarrollar vuestra actividad. La literatura es un arma de libertad. Las pantallas, no todas. Aquí no hablo de las pantallas de cine, por ejemplo. Hablo de las pantallas de los gigantes digitales. Pueden convertirse muchas veces en instrumentos de sometimiento. Las pantallas os pueden someter en vuestro comportamiento, en vuestras prácticas o en vuestros gestos para orientar vuestros pensamientos. La literatura os da libertad. Las palabras os dan libertad para construiros y ser quienes sois. Se lo digo a todos los estudiantes que nos escuchan. Cada uno de vosotros es único. La literatura y los libros os permitirán descubrir hasta qué punto sois únicos. Cada persona es única y la literatura la que nos lo enseña. Es el ministro de Finanzas francés, que me da una envidia tremenda por los franceses tengan a alguien con esta capacidad de reflexión, Bruno Le Maire, y yo creo que no tenemos que añadir nada más a esto. José Manuel Robles Morales, doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, José Manuel, un abrazo. Muchas gracias. Y Ramón, salgamos de las pantallas, alejémonos de ellas, nos devoran, nos vacían, la lectura nos alimenta. Todo es educación, educación. Hasta luego. Chao. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.